Bienvenidos nuevamente. En la hora anterior establecimos los cimientos teóricos. Sabemos que somos garantes. Sabemos que el homicidio culposo castiga la infracción al deber objetivo de cuidado y que la pena es de 3 a 5 años. Ahora, vamos a aterrizar esto en el asfalto. Vamos a ver cómo se ve la culpa en la vida real, analizando las 4 modalidades que el COIP recoge doctrinalmente y que ustedes deben evitar a toda costa: negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia. Estas no son sinónimos, son formas distintas de equivocarse y la Fiscalía las usa para armar su caso en contra de ustedes. Empecemos con la negligencia. La negligencia se define como el descuido, la falta de precaución o el hacer de menos debiendo hacer más. Es una omisión impropia. Operativamente significa que el tecnólogo tiene el conocimiento, tiene los recursos en la ambulancia, pero por desidia, pereza o falta de concentración no los usa. Les pongo un caso práctico de APH muy común. Recogen a un paciente con trauma cráneoencefálico tras una caída. El protocolo PHTLS grita que deben inmovilizar la columna cervical, pero el paramédico piensa: el hospital está a 5 cuadras, no perdamos tiempo con el collarín. Durante el traslado, la ambulancia frena bruscamente, el cuello del paciente latiguea, sufre una sección medular alta y muere por parálisis respiratoria. Eso es negligencia pura. Tenían el collarín, sabían que debían usarlo y no lo hicieron. Otro ejemplo es la gestión de equipos. No revisar el tanque de oxígeno al iniciar el turno. Si el oxígeno se acaba en medio de un traslado crítico y el paciente muere por hipoxia, eso es homicidio culposo por negligencia en el mantenimiento. La segunda modalidad es la imprudencia. Si la negligencia es hacer de menos, la imprudencia es hacer de más. Es un actuar positivo que incrementa el riesgo permitido, es la falta de templanza o la asunción de riesgos innecesarios. Aquí entra el tema de la conducción de la ambulancia. Muchos creen que la sirena les da un campo de fuerza protector. Falso. Cruzar una intersección con semáforo en rojo a 80 km por hora sin detenerse a verificar, lo que llamamos due regard, es imprudencia. La ley de tránsito exige que se aseguren de que los demás los han visto. Si chocan y el paciente muere por el trauma secundario, es homicidio culposo por imprudencia. También aplica en procedimientos clínicos. Intentar intubar a un paciente con la ambulancia en movimiento y saltando por los baches, cuando podrían haber parado 30 segundos para asegurar la vía aérea. Ese riesgo adicional que ustedes crearon causó el daño. La tercera es la impericia. Esta es la culpa técnica o la ignorancia culpable. Se define como no saber hacer lo que el título profesional dice que se sabe hacer. Ustedes se están graduando de tecnólogos. Su malla curricular incluye cardiología. Si se encuentran con un paciente en paro, le ponen el monitor y ven una línea que parece plana. Ustedes dicen es asistolia y solo hacen compresiones, pero en realidad era una fibrilación ventricular fina y ustedes no supieron reconocerla porque colocaron mal los electrodos o no saben interpretar el ritmo. El paciente muere porque no recibió la desfibrilación que necesitaba. Eso es impericia. También existe la impericia temeraria, que es cuando intentan hacer cosas para las que no están facultados, como hacer una cricotiroidotomía quirúrgica sin tener el entrenamiento ni la certificación, jugando a ser cirujanos en la calle. Finalmente, la inobservancia de leyes, reglamentos y manuales. Esta es la más fácil de probar para el fiscal porque es objetiva. Está escrito y ustedes no lo cumplieron. En Ecuador tenemos una jerarquía normativa: Ley Orgánica de Salud, reglamentos del MSP, guías de práctica clínica y protocolos institucionales del EQ 911. Un ejemplo claro es el manejo de cadáveres. El protocolo prohíbe mover el cuerpo salvo riesgo inminente. Si un paciente fallece y ustedes lo mueven sin autorización fiscal, alterando la escena, están inobservando un reglamento. Si esa manipulación causa daños o confusión que impide determinar la causa de muerte, se meten en un problema legal grave. Ahora analicemos los escenarios críticos donde el artículo 144 cobra vida. El número 1 es el manejo de la vía aérea, es la causa principal del litigio. El error fatal es la intubación esofágica no reconocida.
Ustedes meten el tubo, creen que está en tráquea, pero está en esófago. Ventilan el estómago, el paciente muere por anoxia cerebral. ¿Cuál es su defensa según la Lex Artis? El capnógrafo. Si la ambulancia tenía capnografía y no la usaron, es negligencia grave. Si no tenía, pero no usaron métodos alternativos como auscultar en 5 puntos, es impericia. La jurisprudencia es dura aquí. La vía aérea es prioridad absoluta. Fallar es difícilmente defendible. Otro escenario son los errores de medicación. Ustedes manejan fármacos potentes. El error clásico de los 5 correctos es confundir la adrenalina. Administrar la ampolla de 1 en 1000 directa a la vena en un paciente con pulso, dosis de anafilaxia, en lugar de la dilución de 1 en 10.000, dosis de paro, resultado, crisis hipertensiva, derrame cerebral y muerte. Esto es homicidio culposo por impericia e inobservancia. Y cuidado con la excusa de el médico regulador me lo ordenó. Ustedes tienen el deber de advocacy, de defensa del paciente. Si el médico se equivoca y les ordena una dosis letal, ustedes deben cuestionarla. Si la administran ciegamente sabiendo que es letal, hay concurrencia de culpas. Si no sabían que era letal, volvemos a la impericia. Hablemos también de la negativa de traslado y abandono. Aquí el riesgo legal se dispara. Tienen un paciente con dolor de pecho, posible infarto, que dice no quiero ir. Ustedes se van. El paciente muere 1 hora después. Para que no los procesen por homicidio culposo por omisión de garante, deben probar 3 cosas: capacidad, que el paciente estaba lúcido y orientado; consentimiento informado, que le explicaron que se podía morir y él firmó entendiendo eso; y consulta, que llamaron al médico regulador para avisar. Sin estos pasos, el fiscal dirá que abandonaron a un paciente incapaz de decidir por la hipoxia, y eso es negligencia criminal. Y aquí llegamos a su escudo, la documentación. En un juicio penal, la ficha de reporte de atención prehospitalaria, FREAP, el formulario 002, es la prueba reina. El adagio forense dice: lo que no está escrito no se hizo. Si no anotan los signos vitales seriados, el fiscal interpretará que no monitorearon al paciente, abandono terapéutico. Si no ponen la hora de la medicación, hay dudas sobre el nexo causal. Si hay borrones o tachones, eso es indicio de fraude procesal y culpabilidad. Hoy en día, con las tablets y FRAP digitales, intentar arreglar los tiempos después de que el paciente murió deja huella digital, los metadatos los delatan. Eso agrava su situación. Quiero tocar brevemente el código plata, la atención en zonas de conflicto. Si hay un tiroteo activo y un paciente herido se está desangrando y ustedes deciden no entrar hasta que llegue la policía y el paciente muere, ¿es homicidio culposo? No, porque el deber de cuidado no exige heroísmo suicida. El protocolo establece que la prioridad es la escena segura. Ustedes están amparados por el estado de necesidad, proteger su propia vida. Pero al revés, si entran a lo Rambo violando el protocolo y su compañero muere por un disparo, ustedes como líderes de equipo podrían responder por homicidio culposo al exponer a su equipo a un riesgo no permitido. Para cerrar, recuerden que esto no es solo penal. Paralelamente, la ACES los va a perseguir administrativamente. Un mismo hecho, la muerte de un paciente, activa 2 procesos: el penal, que busca cárcel, y el administrativo, que busca multas y clausuras. Si en la investigación del muerto descubren que no tenían medicamentos en el maletín o que la ambulancia no tenía permiso, les caerán multas de salarios básicos unificados, aunque los absuelvan del homicidio. Para concluir esta sesión práctica, quiero extender nuestra discusión hacia 2 elementos operativos que suelen ser ignorados hasta que es demasiado tarde: la gestión técnica de los equipos y la confrontación con la autopsia. Hablamos de la negligencia como un descuido, pero quiero que visualicen esto. Su turno empieza a las 7 de la mañana. Ustedes llegan tarde, se toman un café y firman el checklist o la hoja de revisión de la ambulancia sin mirar realmente el equipo. Ponen un tic en todo: oxígeno lleno, desfibrilador cargado, maletín completo. A las 10 tienen un código azul, un paro cardíaco. Cuando van a dar la descarga, el monitor no prende, batería muerta, o van a poner oxígeno y el tanque está vacío, el paciente muere. Señores,
Eso no es un accidente, eso es un homicidio culposo por negligencia en su forma más pura y cruel. Al firmar ese checklist sin revisar, ustedes crearon una prueba documental en su contra. El fiscal va a pedir esa hoja y va a decir, usted certificó que el equipo servía, por lo tanto, o mintió, falsedad ideológica, o no lo revisó, negligencia. La falta de insumos o el fallo de equipos por falta de revisión es responsabilidad directa del personal de guardia. No pueden culpar a la institución si ustedes no reportaron la novedad por escrito al recibir el turno. La revisión de la ambulancia es un acto médico legal, no administrativo. Quiero hablarles también de lo que sucede después de que el paciente muere, un momento crítico donde se define su suerte legal. La autopsia médico-legal. Ustedes escriben su ficha de reporte FRAP diciendo que hicieron una intubación exitosa, que vieron pasar el tubo por las cuerdas vocales y que ventilaron bien. Pero el paciente fallece. El cuerpo va a la morgue. El médico legista abre el cadáver y encuentra el tubo endotraqueal en el esófago, o encuentra el estómago distendido lleno de aire, o peor aún, encuentra que las vías aéreas estaban llenas de vómito que no fue aspirado. La autopsia no miente. Si su reporte dice A y el cadáver dice B, el fiscal va a creerle al cadáver. Aquí es donde la inobservancia de los protocolos de documentación se vuelve letal. Si ustedes intentaron intubar y fallaron, escríbanlo. Intento fallido, se procede a ventilación con bolsa mascarilla. No traten de maquillar la realidad en el papel. Un reporte honesto de una dificultad técnica puede ser defendible como una complicación propia de la emergencia. Un reporte falso que se contradice con la autopsia se llama fraude procesal y es la evidencia de su impericia. Recuerden que los metadatos de las historias clínicas digitales registran cada cambio. Si intentan borrar un error a las 3 de la mañana después de que el paciente murió, el perito informático lo sabrá. Por último, hablemos del triaje y la subestimación del riesgo. Un error común de imprudencia o impericia es subestimar al paciente. Llega un señor con dolor de estómago y ustedes, sin hacer un electrocardiograma de 12 derivadas, asumen que es gastritis y le dicen que vaya por sus propios medios al médico. Resulta que era un infarto de cara inferior. El paciente muere en su casa. Ustedes actuaron con impericia al no descartar la patología grave según el protocolo de dolor torácico abdominal. No se confíen. La Lex Artis exige que siempre descarten lo peor antes de asumir lo benigno. En el juicio la pregunta será, ¿hizo usted todo lo posible para descartar una emergencia vital? Si la respuesta es no y solo se basaron en su ojo clínico sin usar la tecnología diagnóstica disponible, habrán infringido el deber objetivo de cuidado. Sean meticulosos, sean paranoicos con la seguridad del paciente y sobre todo sean veraces. Su libertad depende de ello. En conclusión, el homicidio culposo del artículo 144 es el límite extremo de su responsabilidad. No les cuento esto para que tengan miedo, sino para que tengan prudencia. La culpa es multidimensional: impericia, negligencia, imprudencia, inobservancia. El protocolo es su ley, documentar es su defensa, y conocer sus límites es su salvación. Dominen los algoritmos no solo como técnica, sino como estándar legal de cuidado. Actualícense constantemente, porque la Lex Artis cambia y lo que hoy es correcto, mañana puede ser negligencia. Muchas gracias por su atención. Revisen la bibliografía y los casos de estudio y prepárense para ser profesionales de excelencia y de legalidad intachable.